La muerte puede ser muchas cosas, un ser querido que se va, un recuerdo, un sacrificio en el campo de batalla, un inesperado revés biológico o una oscura y larga soledad. La muerte puede ser muchas cosas, pero si hay algo que sí que es un misterio inevitable. Y aquí me encuentro, desesperanzado y vivo, o eso creo al menos, reflexionando sobre la muerte, algo irreal, algo que nunca he vivido. ¿Por qué morimos? ¿Por qué vivimos, de hecho? Pero los pensamientos sobre la muerte son muy reales. Y de repente el tiempo pasa y las flores se marchitan, como un aviso de que la muerte viene y no se puede escapar de ella. El ser humano ha intentado desde que pisó la faz de esta tierra buscar una respuesta al enigma de la muerte, pero siempre nos hemos encontrado con la misma neblina oscura. Todos son preguntas y ninguna respuesta, y parece que cuanto más tratamos de estudiarla, más se nos escapa. Pero, ¿por qué? ¿Qué esconde la niebla de la muerte y qué nos dice sobre nosotros? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la muerte? Toda esta confusión puede venir por el hecho de que la muerte es algo tan natural que hay muchos prismas por donde podemos empezar a buscar una respuesta. La muerte siempre está ahí, como una estrella en el cielo. Miremos donde miremos, hay muerte que nos rodea. El ser humano es un animal mortal, y eso es precisamente lo que nos hace únicos. Pero al mismo tiempo, vivimos con una oscura maldición. Somos los únicos seres que filosofamos sobre la muerte, algo que nos trae angustia y culpa. Lo que buscamos no es una respuesta biológica, es algo más. Desde el punto de vista fisiológico y biomecánico, el hombre nos presenta la ciencia, que arroja luz sobre lo que le ocurre al cuerpo durante la muerte. Cuando mueres dejas de respirar, la actividad cerebral se apaga, el corazón se para y la piel pierde su color. Pero el ser humano es algo más que un manojo de huesos con funciones motoras. No sé dónde está la respuesta, pero sin duda que ahí no. En la naturaleza, por otra parte, la muerte es algo común. Los animales matan y se sacrifican para preservar la especie, pero esto es una suerte de apetito salvaje y tampoco alberga claridad. ¿Qué hay de la filosofía, entonces? Por más que trato de entenderlo, me encuentro otra vez con un muro. Pensadores y teóricos enmarcan muchas preguntas, pero otra vez, pocas respuestas. Teorizan sobre algo que no han vivido, sobre una muerte que no han muerto todavía. ¿Cómo es posible eso? También está la religión, la luz al final del túnel. ¿Pero acaso no fue Dios quien trajo la muerte como un castigo por el pecado original, como una forma de secuestrar toda la vitalidad de la vida y ponerla al servicio de la muerte imparable? ¿Por qué Dios ha traído la muerte siquiera? Otra vez, demasiadas preguntas. Es más, en mi opinión, incluso la incomprensibilidad de la muerte se mantiene aunque se sostenga la inmortalidad del alma, ya que el hombre es algo más que solo alma. ¿Por qué debe ésta derrumbarse para pasar a la vida eterna? Es el método lo que estoy cuestionando, la forma de tránsito. Aquí tampoco encontraré muchas respuestas. La muerte que nos acecha está relacionada con el paso del tiempo y con la culpa y la angustia. Mejor vida es morir que vivir muerto, dijo Quevedo, porque se puede vivir muerto. En el rechazo a la muerte en vida es cuando surge la angustia sobre la muerte que tanto nos amenaza, y la esperanza y la razón desaparecen en este debate. La muerte que preocupa es aquella que trae el peso de la culpa. Es la esclavización de toda vida a los poderes hostiles de la muerte, mientras el reloj sigue avanzando. La inmortalidad es, sin duda, uno de los modos de ser de la existencia humana. En cierto sentido, morir es un atributo exclusivamente humano. La muerte es el enigma fundamental de la vida, como dijo Dilthey, y por tanto, nos convierte en problema para nosotros mismos. Es un precipicio al final del camino, algo que nunca llegaremos a comprender. Sin la muerte, el hombre nunca hubiera empezado a filosofar, ya que la muerte nos saca del letargo y del sopor, colocándonos frente de nosotros mismos y obligándonos a reflexionar. La muerte no es un jeroglífico que se puede resolver, sino más bien un límite del pensamiento, aquello que no puede pensarse ni comprenderse, porque es justo lo que acaba con nuestro pensamiento y nuestra capacidad de comprensión. Que la propia muerte nos resulte algo inconcebible es quizá la única consecuencia válida de la tesis de Epicuro. La muerte es algo que no nos afecta, porque mientras vivimos no hay muerte, y cuando la muerte está aquí, no estamos nosotros. ¿Por qué nos preocupa tanto entonces, mientras vivimos? Por eso no se trata de resolver un problema, sino de establecerlo en toda su rotundidad. Como afirmaría Adorno, las reflexiones que le buscan un sentido a la muerte son tan desvalidas como las afirmaciones sobre ella. La muerte es un escándalo para el pensamiento. Lo que está claro es que el morir humano es irreductible al acabar biológico,
porque la muerte participa del carácter personal del hombre. Es el término de una persona, sí, y por tanto, de un ser que se posee a sí mismo, que es dueño de sí mismo. La muerte de una mosca es un simple acabar biológico, pero la muerte del hombre no es así, no es un puro suceso biológico, porque la biografía es irreductible a la biología. El ser es un ser biográfico que deja su marca en un mapa y no meramente biológico, porque es un sujeto que vive, ama, construye y llora. Es un ser con la capacidad de experimentar e interpretar su propia existencia, de adoptar una postura respecto de sí mismo. Intentar separar ambos conceptos sería como intentar separar el horizonte del paisaje. No se puede, porque son uno y lo mismo, como el hombre y su historia. Por eso, cuando el ser humano muere, se lleva consigo los impulsos y propiedades que en sí percibe y también respecto de los demás hombres, no solamente unos procesos biológicos. Pero siento que seguimos presos en el mismo laberinto, vueltas y vueltas, y sigue sin haber una respuesta clara. Se me ocurre entonces un último reducto donde poder buscar la claridad, aquel lugar donde el hombre se proyecta a sí mismo y trata de comprender los misterios de la vida, el arte. La muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria, no para aquel cuya alabanza y gloria, con la muerte morir es imposible. Estos versos dedicó Lope de Vega a la muerte en plena madurez poética en 1602. Aquí parece hacer referencia a que la memoria que se perfila durante la vida afecta a cómo afrontamos la muerte, y es que no todos vivimos la misma vida, ni todos morimos la misma muerte. Y creo que ahí poco a poco nos vamos acercando más a la verdadera cuestión sobre la muerte humana. Todas las personas vivimos de acuerdo a esta alabanza y gloria propia y personal que harán imposible morir con la muerte. Hay entonces en la muerte un signo de vida, porque morir es un umbral mucho más complejo de lo que parece. Al darnos de frente con la muerte, nuestra vista viaja hacia atrás y evaluamos todo lo acontecido. ¿Qué pensarías entonces si todo aquello que has perseguido durante toda tu vida de repente un día se antoja inútil y sin sentido? Esto es justo lo que le ocurrió a Iván Illich, protagonista del libro de Tolstoy, que esconde lecciones que me ayudarán a comprender este enigma. Este libro cuenta la historia de un hombre que trabaja como abogado. Un día cualquiera se cae mientras está instalando unas cortinas en su casa y se lesiona fatalmente. Lo que parecía un simple golpe evoluciona poco a poco en una herida terminal y se le informa de que pronto morirá. Iván Illich, enfrentado a su propia muerte, como si fuera una esclarecedora revelación, echa la vista atrás y se da cuenta de que la vida que ha vivido hasta entonces no ha tenido ningún propósito. Pero Iván cree que sí, él cree que ha vivido su vida siempre como él creía adecuada. Al fin y al cabo, era un abogado preocupado por ascender en la escala social hasta llegar a lo más alto del Tribunal de Justicia. Siempre había tratado de cumplir rígidamente lo que consideraba su deber, y un deber era para él cuanto se consideraba como tal por los hombres más encumbrados. Pero hasta ahora se había dedicado a juzgar a los demás, y la noticia de su muerte inminente le forzará a juzgarse a sí mismo, y esto le hará chocar de lleno con los cauces del tiempo y de la angustia. Cuando Iván asume que va a morir, se siente desesperanzado, ya que, en el fondo de su alma lo sabía, pero no solo no se había habituado a la idea, sino que simplemente no lo comprendía, le era imposible comprenderlo. Iván sabe que va a morir, pero piensa que ha vivido ignorando a la muerte. La muerte es algo que le ocurre a los demás, no a él. En este sentido, el silogismo que aprende de la carta de un amigo es revelador. Cayo es un hombre, los hombres son mortales, por lo tanto, Cayo es mortal. Esta deducción sonaba cierta, pero únicamente aplicada a Cayo, no aplicada a él mismo como ente abstracto independiente. Cayo es mortal, por supuesto, pero él de ninguna manera era Cayo. Iván se da cuenta de que ha vivido en una mentira todo este tiempo. Piensa que la vida que había creído placentera era en realidad algo insustancial, repugnante a menudo. Y su presente se derrumba poco a poco en favor de los recuerdos de su infancia, el único momento que recuerda placentero. Se acuerda de sus tiempos en el campo con su madre y en la orilla del mar. El resto es vacía oscuridad. En un intento desesperado trata de buscar algo de significado antes de partir, pero qué lejano está el pasado y cuán cercana la muerte. ¿Es que no he vivido como debería?, se le ocurrió. Pero, ¿cómo ha podido ser si hice todo conforme debía?, se dijo, y al instante rechazó, como algo totalmente imposible, la única solución de todo el enigma de la vida y la muerte. Esa duda es precisamente una muerte en vida, y si no he vivido como debería,
Si aquello por lo que he peleado ha sido en vano, en su lecho de muerte, Iván está solo, lleno de dudas y acompañado por su sombra, y él solo quiere llorar con alguien. Aquí saco dos conclusiones sobre el retrato de la muerte en esta novela. Primero, es la revelación y cercanía de la muerte lo que genera el derrumbamiento de la vida. Iván debe saber que va a morir, pero como se niega a afrontar este hecho, no sabe cómo actuar cuando finalmente se acerca al trágico final. Es decir, la muerte enluce carente de significado la vida de alguien que ha vivido ignorando que puede morir. Segundo, la falta de sentido de la vida no se asume dependiente de la inmortalidad. Tolstói se cuida de dejar abierta la cuestión de la supervivencia del alma. Iván es iluminado cuando se aleja del engaño y de la falsedad, porque vivir engañado es ya una forma de morir. Pero el mayor secreto de esta novela, lo curioso, es que Lev Tolstói estaba justo muriendo en vida cuando la escribió. Él se proyectó en Iván Ilich y en su camino nos proyectó a todos nosotros. Lev Tolstói era un artista que había alcanzado la fama absoluta por medio de sus novelas. Había entrado en el Olimpo literario gracias a Guerra y Paz y Ana Karenina. Era rico, ampliamente avalado y respetado, pero seguía insatisfecho y vacío. Todo aquello a lo que había dedicado el esfuerzo de toda una vida se antojaba ahora insuficiente. La promesa que había creído digna de la satisfacción ya no existía. Había subido hasta la cima de la montaña para mirar abajo y no ver más que niebla y oscuridad, justo como Iván Ilich en su libro. Antes de publicar La muerte de Iván Ilich, Tolstói escribió Confesión, un texto epistolar en el que se desnuda por dentro para tratar de buscar algún significado a la depresión en la que había caído. Su situación espiritual era límite. Su misión de vida era una mentira y ya no le satisfacía. Además, en ese momento se enfrentó a la muerte de su hermano Nikolai, lo que le sumó más leña al fuego de su incomprensión. Entonces vertió todo su dolor en este texto de unas 100 páginas para concluir que la vida simplemente no tiene sentido. Cuanto más estudiaba la muerte, más perdido se encontraba. De hecho, estos pensamientos los describe en su libro como pequeños puntos negros que poco a poco van creciendo hasta llenar todo de oscuridad. Sus pensamientos se volvieron suicidas y la muerte se volvió tan cercana como el amanecer, y en sus palabras, la única salida posible. Además, la religión no le otorgaba paz. Decía que solo había creído en Dios porque era lo habitual en su familia, pero no se sentía lo suficientemente fuerte como para rendir su alma a la divinidad. Por eso, desde muy pronto en su vida se centró en su arte, la literatura, poesía y pintura. Él lo veía como el mayor motor del progreso, pero poco a poco su fe en el arte también se derrumbó. ¿Cómo voy a ser yo digno de establecer la verdad universal?, pensaba Tolstói. Su propia religión, el arte como motor de la realización de su vida, ahora se había derrumbado y ya no le quedaba nada. En relación a esto, Tolstói dijo: era como un hombre en un barco que al ser arrastrado por el viento y las olas debía responder a lo que para mí es mi única y sustancial pregunta: ¿hacia dónde dirijo el barco?, llegando a la conclusión de que me están llevando a algún lugar. Sin embargo, en la más profunda oscuridad, Tolstói, lejos de rendirse, empieza a buscar la luz al final del túnel y propone varias salidas posibles. El primer camino es, como dice Albert Camus, olvidar que la vida es absurda. Pero claro, él no puede olvidar lo que ya sabe. La segunda vía es el epicureísmo, es decir, buscar el placer reconociendo lo absurdo de la existencia. Pero esto tampoco le otorgó paz. En tercer lugar, el suicidio. Pero, ¿dónde queda la vida? Camus ya respondió a esta pregunta al asegurar que el absurdo que surge del choque entre nuestra búsqueda de significado y el imparable paso del tiempo tiene que ser aceptado. El suicidio sería una forma de rendición, por lo que no queda otra que huir hacia adelante, continuar, aceptar lo absurdo de la existencia y hacer todo lo posible para que nuestro efímero paso por ella sea lo más hermoso posible. El horizonte siempre va a estar ahí, porque justo en lo fútil y lo mundano se encuentra el secreto. ¿Qué queda entonces? El cuarto camino, el que adaptó Tolstói, fue el de la debilidad, al descubrir que debía ver la verdad en la situación y aferrarse a la vida, sabiendo de antemano que nada provechoso podía salir de ella. Este vacío de sentido puede resultar desconcertante, porque los seres humanos deseamos encontrar propósito y significado. Pero esto no es algo negativo, nos libera para crear nuestro propio significado a través de nuestras propias acciones y elecciones. Para Tolstói fue sin duda una liberación. Cree que las dudas sobre la finalidad de la vida son de la clase alta. Los campesinos pobres a los que enseñaba no se preguntaban sobre estas cuestiones, estaban demasiado ocupados.
Ellos viven entendiendo su finalidad, así que Tolstói decidió buscar una respuesta ahí, una respuesta alejada de la racionalidad y que arroje luz sobre el misterio de la muerte, una respuesta que nos dará Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno vertió en El sentimiento trágico de la vida un profundo estudio sobre las cuestiones que estamos planteando. Si bien su figura y la de Tolstói y sus textos no están relacionados y tienen nada que ver, parece haber escrito este texto como una continuación de los textos del escritor ruso. Cuando nos volvemos racionales, dijo Unamuno, no estamos viviendo. Cuando tratamos de entender todos los misterios que nos acechan, nos alejamos de la vida. La vida es irracionalidad, es imperfección. Solo la racionalidad trae estas oscuras cuestiones. Abrazar la vida en todos sus defectos es precisamente lo bonito. Este pensamiento recuerda en cierta medida a la vitalidad humanista que proponía Nietzsche, tantas veces malinterpretado. Abrazar la vida es abrazar lo incomprensible, lo imperfecto y lo volátil. Cuando no se hace, surge la angustia oscura de la vida que muere. La causa primordial de la angustia del ser humano es que somos seres finitos. La idea de la muerte hace que el ser humano siempre esté pensando en esa finitud trágica. Tolstói, al igual que Iván Ilich, se conocieron finitos y desbordados por las dudas, no supieron cómo enfrentar ese sentimiento. La pensadora malagueña María Zambrano llamó a este sentimiento aurora. La aurora no es el día que comienza ni la noche que se retira, es el instante en que todo está por hacerse, donde lo invisible empieza a ser visible, sin dejar de ser misterio. Es un momento en el que la racionalidad enfermiza deja paso al corazón, el paso del tiempo se detiene y donde antes había una cúpula de ramas donde no dejaba ver el cielo, ahora hay un claro en el bosque. Y hemos dejado atrás la muerte biológica como cesación de la vida. Esto es un sentimiento mucho más aterrador y paralizante. Es la conciencia intermitente que el sujeto, en el transcurso del tiempo de su vida, va adquiriendo sobre el sentido de su existencia en estas auroras o despertares. Se puede morir aun estando vivo. Se muere de muchas maneras, en ciertas enfermedades, en la muerte del prójimo, y más en la muerte de lo que se ama y en la soledad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de comunicarse, cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. Es irónico entonces que la forma de luchar contra este sentimiento atronador sea sucumbir ante él, aceptarlo y vivir con ello. La angustia no viene por la propia muerte, sino por las distintas auroras, esos momentos de duda que van surgiendo durante la propia vida. Lo que me trae de vuelta a Tolstói. En Confesión dice que el conocimiento racional presentado por los sabios y cultos niega el significado de la vida, porque la mayoría de la humanidad recibe ese significado de forma irracional. Pero tampoco encontró consuelo en esta afirmación, porque no cree que para llegar al claro del bosque haya que renunciar a la razón, esa cosa que de por sí necesita significado para existir. ¿Qué solución hay entonces en esta paradoja? El problema del significado de la vida y por lo tanto el de la muerte solo puede surgir de los seres racionales. Los campesinos a los que Tolstói enseñaba necesitaban saber su propósito para existir y así lo hacían. Por eso la solución no tiene que dejar de lado la razón, la tiene que incluir, ya que la cuestión demanda una explicación de lo finito en lo infinito. Es decir, no se puede dejar de lado a la razón en una explicación sobre una cuestión que necesariamente la incluye. Tolstói parece entonces concluir que la inevitabilidad de la muerte, es decir, que todos vamos a morir, implica que la vida carece de sentido. Por eso se pregunta constantemente ¿para qué?, cuando reflexiona sobre la finalidad de las cosas que forman su vida, como administrar una finca, educar a su hijo o escribir un libro. Pero esta concepción no me satisface del todo. Tolstói parece asumir que nuestras acciones solo tienen sentido si su propósito está conectado con algo eterno o que va más allá de nuestra vida mortal. Es decir, que solo serían justificables si estuvieran relacionadas con algo que nunca desaparece o termina. Pensándolo de otra forma, ¿de qué manera la inmortalidad justificaría estas actividades? Tener vida eterna no necesariamente hace que administrar una finca, educar a un hijo o escribir un libro tengan más significado. El hecho de que algo dure para siempre no garantiza que sea más valioso o significativo. En otras palabras, el significado de la vida no debe depender de algo eterno, ya que las acciones pueden tener sentido dentro de los límites de la vida mortal. Ni aun introduciendo la inmortalidad en la ecuación, el problema de la muerte desaparece. Es algo tan universal y misterioso. Y aquí sigo divagando y divagando, dando vueltas y vueltas, y parezco dar palos de ciego. Puede que al fin y al cabo sea eso,
un misterio irresoluble, algo que no alberga claridad y solo incertidumbre. Lo que está claro es que vivir ignorando la muerte es ya una forma de morir, y no habrá forma de saber qué es hasta que llegue el momento, porque es algo distinto para cada persona. Todo lo demás son quimeras. Personalmente, espero estar preparado y mientras tanto poder vivir y de vez en cuando acordarme de estos versos de Santa Teresa de Jesús. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que está el alma metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero.